y todo se enciende. Palabras vivas, dame tu voz. Palabras vivas, guía mi corazón. Dios es bueno, gloria a Dios. Bueno, continuamos siendo bendecidos con la palabra de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios me bendice. La palabra de Dios me vivifica. La palabra de Dios es pan para mi espíritu. ¡Qué bendición! Vamos a seguir estudiando el ministerio del Espíritu Santo. Otro como Jesús, el Consolador. Y en este tiempo vamos a ver otra obra del Espíritu Santo, que es que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Digan conmigo, pecado, justicia y juicio. Vayamos a las Escrituras, Juan 16, versículo 8. Dice así: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos va a convencer? El Espíritu Santo. Yo no puedo convencerlos a ustedes del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias. Y ustedes no pueden convencer a nadie más. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Digan conmigo, solo el Espíritu Santo puede convencer. Aquí dice que nos convencerá de qué. Dice, de pecado. El versículo 9 dice así: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De pecado. ¿A quién está hablando de pecado? Se está hablando en singular. Está hablando de un solo pecado. Y de ese pecado es el del cual nos convence el Espíritu Santo. Está hablando del pecado de no creer en Jesucristo. Cuando una persona recibe las buenas noticias, recibe el Evangelio, el Espíritu Santo está allí para convencer a esa persona de que necesita un Salvador. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos, o puede mostrarle a los creyentes, a los que escuchen la palabra, que necesitamos de un Salvador. Pero cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo, Él viene y trabaja con la raíz de ese pecado del cristiano o del creyente. Pero el pecado del cual el Espíritu Santo nos convence es de no creer en Jesucristo. Amén. Vayamos a 1 Juan 1:9. Hablando de cuando un cristiano o un creyente peca. Dice 1 Juan 1:9. Dice 1 Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que es hablando de pecados en plural. Cuando un cristiano, cuando un creyente peca, tenemos un abogado. Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso cuando tú te sientas o percibas que cometiste un error, sé pronto para arrepentirte. Instantáneamente vuelve a la comunión con el Padre, porque el pecado de un cristiano te rompe o te corta la relación o la comunión. No pierdes la salvación, pero sí te corta la comunión con el Padre. Y acuérdate que el pecado le abre puerta al enemigo para que le ataque tu cuerpo y tu alma. Lo segundo que hace el Espíritu Santo, en Juan 16, dice que Él convence de pecado y de justicia. El Espíritu Santo nunca convence de injusticia. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo no me convence de injusticia, sino de justicia. El Espíritu Santo nos revela o nos convence de lo que somos en Cristo,
de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Voy a ir allá en 2 Corintios, creo que está 5:21. Dice, correcto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El Espíritu Santo te convence de justicia, nunca te convence de injusticia. Porque ¿quién es el condenador? ¿Quién es el que condena? El diablo. ¿O quién es el que culpa? El diablo. Y tú no estás para culpar a otros o para condenar a otros, porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es condenar, es juzgar, es culpar. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos convence de que somos la justicia de Dios, lo que somos en Cristo Jesús, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra posición de justicia. Amén. También dice que nos convence de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios también nos enseña en otra parte de las Escrituras que la muerte, una persona parte y después viene el juicio. Lo importante es que nadie se vaya sin Cristo. Lo importante es que todos nazcan de nuevo. Porque en Isaías 53, vayamos allá. Isaías 53, versículo 4. O leamos desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Dios es justo y Dios tenía que castigar el pecado porque Él es justo. Y podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario recibió el castigo o la ira que nosotros nos merecíamos. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo y ponemos la fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ya nosotros no recibimos juicio, porque ya Jesús lo recibió en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Si un cristiano parte o deja esa tierra, va directamente al tribunal de Cristo, a recibir premios, a recibir galardones de lo que hayamos hecho para Dios en esta tierra, pero ya no recibimos el juicio, que es el juicio final, donde Dios habla de la segunda muerte, que es la muerte eterna, donde el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendiciones.